Saludamos en esta hora a toda nuestra audiencia, a nuestros hermanos y amigos que se conectan para disfrutar en estos próximos minutos de otra explicación de las Santas Escrituras, de otra temática que tiene como objetivo edificar y fortalecer nuestra fe en el Señor. Estoy agradecido con el Señor porque me permite llegar a cada uno de ustedes con otras dos enseñanzas bajo el enfoque del servicio cristiano, de lo que tiene que ver con el liderazgo. Y quiero que por favor estemos muy atentos, muy sensibles, para que la palabra que va a ser compartida tenga la facultad de edificarnos, exhortarnos y consolarnos de una manera directa, de una manera especial en nuestras vidas y en nuestra fe. Quiero invitarle para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, es tu palabra la que queremos escuchar en los próximos minutos. Háblanos a través de la escudriñación de las Santas Escrituras. Me dispongo como instrumento tuyo para que al abrir mi boca sea llena, Señor, de tu palabra, sea llena de tu consejo, de tu sabiduría, para poder impartirla a cada uno de mis hermanos y amigos que disponen de este espacio y de este tiempo para ser edificados con la palabra del Señor. Gracias, porque a través de las Santas Escrituras siempre podemos hallar luz en nuestro caminar. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a estar compartiendo en estos 2 miércoles 2 enseñanzas muy bonitas, muy especiales, que tienen que ver con el servicio, con el liderazgo cristiano. Y de hecho hoy vamos a iniciar con esta que la hemos titulado así, liderazgo cristiano. Vamos a estar mirando esa diferenciación marcada que hay entre el liderazgo secular y el liderazgo bíblico. Hay una diferencia muy marcada y tiene que ver con la actitud. En el mundo, cuando se habla del tema del liderazgo, se enfoca demasiado lo que tiene que ver con la parte de sobresalir, con la parte de superarnos, de estar por encima de los demás. El que lidera es el que ha superado a todos los demás y es el que tiene el derecho a mandar sobre todos los demás. El enfoque bíblico sobre el liderazgo está relacionado sobre el servicio. O sea que el liderazgo cristiano es liderazgo de servicio, no liderazgo posicional ni jerárquico. Así que esto es muy importante nosotros entenderlo. De hecho, quiero tomar como referencia las palabras de nuestro amado líder, nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 22:27 y también en Mateo 20:28. Ambas lecturas las quiero hacer en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 22:27 dice: ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Mire que el mismo Señor da la respuesta y se pone como ejemplo. Yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Eso se llama liderazgo cristiano. Mateo 20:28 dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. De verdad que es maravilloso cuando nos sumergimos en el mar del liderazgo cristiano, porque Jesucristo de hecho hizo bastante énfasis con respecto a un liderazgo de servicio. Esa es la actitud que Él nos demostró y por tanto es la actitud que nosotros debemos seguir cuando se trata de liderar. En este tiempo necesitamos ser muy intencionales en marcar esa diferencia cuando se trata de liderar, porque estamos muy permeados por la filosofía del mundo con respecto al liderazgo secular. Y entonces caemos muchas veces en esa tentación de que liderar es sobresalir, liderar es llevar la batuta ante los demás, es poder gobernar sobre los demás, es poder mandar sobre otros. Y la realidad, mis amados hermanos, es que en verdad el verdadero líder en el cuerpo de Cristo, el verdadero líder en la iglesia del Señor, es aquel que verdaderamente se dispone a servir. Quiero que relacionemos o utilicemos como sinónimo para liderazgo cristiano la palabra servicio o siervo. El Señor nos enseñó que todo líder cristiano debe tener una actitud de siervo.
Usted puede mirar textos de la palabra, como por ejemplo Mateo 20 al 28, que vamos a estar en contados minutos escudriñando más a fondo. Marcos 9, 33 al 37, que son pasajes paralelos que hablan acerca del llamado que Dios nos hace a nosotros cuando de liderar se trata, a asumir una actitud de siervos. Juan capítulo 12, 24 al 26, donde él dio también ejemplo de venir a servir a pesar de que era o es nuestro líder. Jesucristo, nuestro amado líder, dio ejemplo de un liderazgo marcado por un espíritu de servicio, pero un servicio humilde, un servicio que está realmente autenticado por la humildad, ¿sí? Por el carácter de siervo. Algunos ejemplos muy interesantes que nosotros encontramos en pasajes bíblicos y en personajes bíblicos nos retan a que vivamos una vida como servidores, una vida como siervos de Dios, como gente que marca la diferencia cuando se trata de servir al prójimo, cuando se trata de servir en medio de los grandes retos que la vida plantea. Por ejemplo, tenemos el caso de José. Usted puede leer allí en Génesis capítulo 50, del versículo 15 al versículo 21, puede darse cuenta la excelencia de siervo que fue José, el hijo de Jacob. El caso también de Eliseo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 20 al 23, él se dispone a ser un siervo verdadero del profeta Elías y le sirve al profeta alrededor de unos 8 años y termina siendo prácticamente siendo la persona que va a suceder ese liderazgo del profeta Elías, que fue uno de los profetas más sobresalientes en la historia de Israel. No puede faltar nuestro amado Señor Jesucristo, ese siervo del Padre, siervo de Dios, que vino a servir a la humanidad, que se entregó por nosotros. Y también el apóstol Pablo, que también se considera como siervo de nuestro Señor Jesucristo. Van a haber momentos donde nuestro espíritu de servicio va a ser puesto a prueba. Y entonces es ahí donde tenemos que estar prestos a reaccionar de una manera correcta frente a lo que se quiera manifestar como un espíritu opuesto al espíritu de servicio o de liderazgo al que hemos sido llamados a desarrollar. Entonces tengamos muy presente esto. Vamos por ejemplo a Proverbios 25, versículos 21 y 22. Note lo que dice la palabra. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Este es un ejemplo muy bonito para que nosotros podamos siempre estar muy atentos a mantener el espíritu de siervos, el espíritu de liderazgo cristiano frente a un espíritu opuesto, ¿sí? Que quiere retar nuestro servicio. En Mateo 5, 38 al 48 también encontramos palabras muy interesantes al respecto. Las leo rápidamente. 5:38, donde habla del amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto se llama liderazgo cristiano. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Note que para el liderazgo cristiano hay un reto bastante desafiante, y es el de desarrollar cada día
el carácter de Cristo en nosotros. Porque servimos es con el carácter de Cristo. No somos llamados a servir con nuestro propio carácter, sino con el carácter de Cristo. Usted puede revisar también Romanos capítulo 12, versículos 14 al 21. El apóstol Pablo entrega aquí unos tips muy directos de cómo es que nosotros debemos, a través de nuestro carácter, servir a los demás. Y primera de Pedro capítulo 3, 9 al 18, también en palabras de este gran apóstol, encontramos que el liderazgo cristiano se debe diferenciar con respecto al liderazgo secular por un carácter de entrega, por un carácter de humildad, por un carácter donde vivimos es para glorificar al Señor. Eliot dijo una vez que la mitad del daño que se hace en este mundo se debe a gente que se quiere sentir importante. Y este problema o tentación en el que fácilmente podemos caer como líderes cristianos no es algo nuevo. Recuerde, por ejemplo, el caso de los discípulos. Los discípulos tuvieron esa lucha. Ellos expresaron una preocupación de quién llegaría a ser el mayor de ellos cuando Jesucristo se fuese. ¿Cuál sería el que tendría el mayor lugar de honor? Usted puede leer allí en Marcos capítulo 10, versículo 35 y siguientes. Y entonces va a notar fácilmente que ellos andaban buscando los puestos de honor. Estaban obsesionados, era por un liderazgo posicional, por un liderazgo de jerarquía, de quién manda más sobre los demás. Entonces, algo muy interesante que encontramos en este pasaje de las Escrituras es que nuestro Señor Jesucristo, Él no dice que no debemos buscar lugares de influencia, que no debemos buscar lugares de liderazgo. Sin embargo, lo que sí Él recalca sobre nosotros, sus seguidores, es que debemos hacer una diferenciación entre lo que el mundo entiende por grandeza y lo que nuestro Señor Jesucristo, desde el reino de Él, el reino de Dios, da a entender referente a lo que es la verdadera grandeza. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. No equivocarnos, ¿sí? No equivocarnos, porque lo he dicho desde el comienzo, hay una marcada diferencia entre el liderazgo mundano, el liderazgo secular y el liderazgo cristiano, el liderazgo en la iglesia. Somos llamados a desarrollar un liderazgo al estilo de nuestro maestro, al estilo de nuestro líder, el Señor Jesucristo. Él nos salvó no para que nos convirtamos de pronto en sensaciones ante los medios de comunicación. Él no nos llamó para que de pronto seamos súper reconocidos ante los medios de comunicación que de pronto hoy tenemos el privilegio de usar. Él nos salvó es para que nosotros realmente seamos siervos. Ese es el verdadero llamado que hemos recibido. Y el modo de liderazgo de nuestro Señor fue un modelo caracterizado por el servicio humilde, por la disposición y por la disponibilidad para servir al prójimo, donde debemos estar libres de egoísmos, donde debemos librar nuestro corazón de la vanagloria, tal como lo dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, el gran ejemplo de nuestro amado Salvador. Él mismo demostró que verdaderamente el verdadero liderazgo se desarrolla sobre la base de la humildad. Jesucristo, quien es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y quien es el que tiene el título más impresionante en todo el universo, no vino a este mundo para ser servido. Él vino para servir. Y esto es algo que debería retar nuestra conducta diaria cuando se trata del servicio cristiano. Y con esa actitud es que Él nos ha dejado un ejemplo, un legado para que nosotros lo sigamos. Por eso, mis amados hermanos, amigos que me están viendo en esta oportunidad, tenemos que pensar muy en serio la actitud de nuestro corazón, la motivación de nuestro corazón cuando anhelamos puestos de liderazgo, cuando anhelamos cargos de influencia sobre los demás. ¿Por qué los anhelamos? ¿Por qué quisiéramos llegar a esos niveles de servicio ante los demás? ¿Para mandar sobre otros
o para verdaderamente servir a los demás. Nuestro Señor Jesucristo está esperando que los líderes de su iglesia puedan seguir este estilo, puedan seguir este diseño de liderazgo, el que Él nos enseñó. Porque es que en la metodología del reino de Dios, el más grande no es el que tiene el puesto más alto. El más grande no es el que tiene de pronto el título más impresionante. En el modelo de servicio o en el modelo del liderazgo del reino de Dios, el más grande es el que mejor sirve. Otra vez, el más grande en el reino de Dios es el que mejor sirve. Y por eso quiero que miremos algunas instrucciones que encontramos en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Este es un pasaje donde en una ocasión se le acercan a Jesús sus discípulos, específicamente 2 de sus discípulos junto con su mamá. Y entonces le piden o le hacen una petición donde le solicitan una posición o unos puestos de privilegio en el reino del Señor. Y entonces las enseñanzas que encontramos en este pasaje son muy importantes, son enseñanzas que hoy quiero que rápidamente las podamos resaltar para que tengamos muy presente cuál debe ser el verdadero enfoque, las verdaderas instrucciones que recibimos del Señor con respecto al liderazgo cristiano. Leamos primeramente Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Escucha muy bien lo que dice la palabra. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Wow. Quiero que, por favor, me regale su atención en los próximos breves minutos para escudriñar un poquito más a fondo este segmento bíblico, Mateo 20, 20 al 28. En primer lugar, notamos que nuestro Señor Jesucristo negó rotundamente la petición presentada por estos discípulos. El Señor la negó. Él rechazó de entrada todo concepto de liderazgo al estilo del mundo. Es decir, el Señor rechazó de entrada esa petición posicional que le estaba hablando esta madre a favor de sus 2 hijos. Entonces, de entrada, el estilo del mundo que quiere reinar sobre otros, el estilo del mundo, del liderazgo del mundo que busca autopromoción, que busca obtener beneficios personales, queda completamente prohibido, queda completamente destrozado. ¿Por qué? Porque es un liderazgo donde quiere dejarse servir por los demás. Esto no es lo que tiene que ver con el diseño del liderazgo cristiano, del liderazgo del reino de Dios. Otro elemento importante que encontramos en este pasaje que acabé de leer es que toda una familia está involucrada en la petición y en el deseo de obtener el poder. Y esto me recuerda lo que está sucediendo en muchos de los liderazgos políticos que se están dando en este tiempo en las naciones y específicamente en América Latina. Liderazgos dictatoriales, liderazgos totalitarios que uno dice, pero ¿por qué se mantienen tan fuertes?
Bueno, detrás de ese que está ahí mandando y gobernando está toda una familia que está sosteniendo y que está avalando y que está apoyando de una manera incondicional ese liderazgo totalitarista. Entonces aquí vemos lo mismo. El que busca el poder al estilo del mundo no está solo. Él tiene personas que le apoyan y lo más probable es que son familiares y son personas que tienen intenciones malsanas. Buscan la manera de establecer alianzas para alcanzar las ideas erróneas y también ideas personales que están desviadas. Esta clase de liderazgo tiene sus intermediarios. Ahora, en este caso, en el caso bíblico que leímos, vemos que es la madre la que está presentando la petición de Jesús. Ahora, no queda claro si es ella la que toma la iniciativa en cuanto a esta idea para ir y hacerle esta petición a Jesús, o de pronto son los dos discípulos los que de pronto manipulan a su mamá para que vaya e interceda frente a Jesús por ellos. No lo sabemos. Puede ser lo uno, puede ser lo otro, ¿verdad? Pero lo que sí notamos es que la ambición mala busca usar a la gente para sus propósitos personales. Mira, esto se nota muchas veces en las iglesias. A veces son las personas las que quieren ver a cierto personaje tomando posición en un liderazgo, y entonces se crean alianzas, se crean convenios de manera interna para hacer que esa persona quede ubicada en cierta posición de liderazgo, para que una vez esté allí en esa posición, entonces empiece a dar favores y empiece a generar una política de servicio totalmente errónea comparada a la del reino del Señor. Entonces, creo que esto es algo que debemos de ser muy cuidadosos. El líder que quiere un puesto, que quiere un reconocimiento, va a buscar la manera entonces que los demás luchen por él. Va a permitir que otros generen política para poder encontrar el respaldo y hallar esa posición. Definitivamente, el camino para poder tener grandeza verdadera no es la que utiliza el mundo, no es la que utiliza el sistema secular. Más bien, es a través del servicio y de la verdadera entrega a Dios que Dios mismo se encarga de promover a esa persona y ubicarlo a su debido tiempo en esos escenarios de servicio. También encontramos la ambición por el poder. La ambición por el poder está dispuesta a usar cualquier medio, a usar cualquier método para que se pueda obtener esa finalidad. Y esto es demasiado pecaminoso. Los que ambicionan el poder muchas veces creen que todo lo pueden hacer ellos solos, o que son la última Coca-Cola en el desierto, como se dice comúnmente. Estas personas se creen más capaces que los demás, tienen ínfulas de superioridad, son personas que se creen mejores que los que están a su alrededor, como lo dice Mateo 20:22. Mire que cuando Jesús les hizo la pregunta que si ellos estarían dispuestos a experimentar el bautismo de Jesús y beber la misma copa de Jesús, ellos dijeron: podemos. Esto es realmente hablar con bastante orgullo, con pretensión, ser pretenciosos. Ellos le dijeron al Señor: somos capaces, sí podemos. Como que en ese momento están demostrándole al Señor: lo que usted nos ponga a hacer, lo vamos a hacer, nada nos queda grande. Autosuficiencia. Eso es lo que sucede con esta clase de personas que están ambicionando un cargo, una posición, que están ambicionando un puesto de liderazgo porque ven que es la oportunidad para poder mandar sobre los demás, o para poder tener mayor reconocimiento o mayor respeto y honra de parte de las demás personas. Pero qué diferente suena la respuesta de Moisés cuando Dios es quien lo llama directamente de la zarza y lo envía a convertirse en el caudillo de Israel para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Lea capítulo 3 del libro de Éxodo y se va a dar cuenta todas las excusas que Moisés puso. Y al final Dios mismo tiene que convencerlo y él acepta a regañadientes, acepta el llamado que ha recibido. Eso se llama humildad.
También cuando hay alguien que pretende el poder ambiciosamente, van a haber otras personas que están atentos a su alrededor y van a sentir indignación, porque van a notar que esa persona está buscando de alguna manera hacerse a ese cargo, hacerse a ese puesto. Se le nota la ambición y las personas detectan esa ambición y esto genera una reacción de indignación. Mira lo que sucedió con los 10 discípulos frente a los 2. Reaccionaron con indignación. Cuando el liderazgo nace de un deseo pecaminoso, de poder tener, de poder poseer, de poder ser el más grande, de poder lograr objetivos particulares o de intereses mezquinos, esto va a producir partidos, disensiones, divisiones. Esto va a generar un ambiente ya de entrada, un ambiente de confrontación. Y también encontramos que no hay necesariamente algo malo en desear una posición. No vamos a satanizar los puestos de servicio que hay en la iglesia del Señor, porque se necesitan, se requieren esos lugares de servicio donde haya una persona que se convierta como en la que lidere, la que encabece esos espacios y escenarios de servicio. Siempre y cuando sea Dios quien nos lleve a cumplir con ese ministerio, en esa posición, entonces no hay nada de malo. Pero que sea Dios, que no seamos nosotros mismos. Esa es la diferencia entre el liderazgo secular y el liderazgo cristiano. En el liderazgo secular se alienta a que la persona se autopromocione, que busque, que rete sus propias capacidades para que a toda costa logre llegar a accesar a ese cargo. Y muchas veces en ese proceso se violenta a las personas, se maltrata a las personas, porque lo que interesa es el cargo. En el liderazgo cristiano, lo más importante es servir, y servir con excelencia al Señor, sirviendo a las personas. Y Dios mismo es el que se va a encargar de ir promocionando, de ir ubicando. No hay nada más hermoso que tener la certeza de que estoy donde estoy es porque Dios me colocó ahí. Estoy haciendo lo que estoy haciendo porque fue Dios quien me trajo a este escenario para seguir honrándolo a Él, sirviendo a las personas. Cuando tenemos esa conciencia, entonces seremos considerados como fieles, seremos considerados como personas que realmente Dios nos ha puesto allí. Entonces, hermanos, tengamos esto bien presente. Finalmente, vemos que nuestro Señor Jesucristo da unas instrucciones a los discípulos sobre cómo ser verdaderamente siervos. Da unas instrucciones para que entendamos cómo es que funciona realmente el liderazgo cristiano. En primer lugar, los siervos no gobiernan sobre las personas. Mateo 20:25. Note lo que dice la palabra. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Primera de Pedro 5:1 al 3 es un pasaje paralelo que corrobora esta instrucción que da el Señor. Ese gobernar sobre también significa ejercer control, significa subyugar a los demás. Leemos por las palabras de nuestro amado Señor que las personas ejercen autoridad sobre la gente. ¿Sabe qué significa eso? Significa entonces que esas personas tienen o piensan que tienen privilegios sobre las personas y llegan a un punto donde abusan de las mismas personas porque se creen que porque tienen ese cargo pueden ejercer dominio y autoritarismo sobre ellas. Ese es el liderazgo secular. Nuestro Señor Jesucristo es muy claro cuando nos dice que nuestro llamado en el servicio cristiano, en el liderazgo cristiano, es a servir y no a dejarnos servir. A eso hemos sido llamados, no a que nos sirvan, sino a servir. El liderazgo de nuestro Señor Jesucristo es un liderazgo totalmente diferente al liderazgo del mundo. Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Por eso es que en segundo lugar, los mejores líderes son aquellos que mejor sirven. No los que sirven a sus propias necesidades, sino a las necesidades de los que están bajo su cuidado. El versículo 27 continúa diciendo: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Creo que el modelo para ellos es nada más ni nada menos que el que modeló Jesús y que mostró durante su estadía en la tierra. Como Cristo, en tercer lugar, los siervos no solamente dan su tiempo y energía, sino que también entregan su vida en servicio a los demás. Lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso Él es el verdadero líder, el más grande líder que ha existido en la historia de la humanidad y que existirá en la historia de la humanidad, porque Él no vino para ser servido, sino que vino para dar su vida por muchos. Jesucristo enseñó este principio y por tanto nosotros debemos también modelarlo. Solamente debemos seguir el ejemplo de nuestro amado líder, el Señor Jesucristo. Por eso es que el lema del servicio cristiano se resume en esta paradoja: ser grande a través del servicio. Es una paradoja. Al mundo le suena esta frase una locura, porque no encaja en el sistema egocéntrico que de pronto retroalimenta. El camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Esto lo vemos en diferentes pasajes de las Escrituras. Queremos ser grandes en el reino de Dios, queremos ser reconocidos en el reino de Dios, pues no busquemos ser reconocidos ante el mundo, busquemos el anonimato frente al mundo, pero seamos siervos, los mejores siervos delante de la presencia del Señor. ¿Sabe cuál es el título de honor que usa la Biblia para todos aquellos que quieren liderar en el reino de Dios? Y con esto termino. Es el título de esclavo o siervo de Dios. Usted mira, por ejemplo, Génesis 26-24, y el Señor llama a Abraham su siervo. Mira, por ejemplo, Números 12-7, y el Señor llama a Moisés su siervo. Mira, Números 14-24, y el Señor llama a Caleb su siervo. Mira, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 5, y Dios llama a David su siervo. Mateo capítulo 12, versículo 18, y se está evocando la profecía de Isaías, donde Dios llama a Jesucristo, ¿sí? El Mesías, lo llama su siervo, su siervo. En Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo se autodenomina siervo del Señor. Y en Santiago capítulo 1, versículo 1, Santiago también se autodenomina siervo de Dios y esclavo de Jesucristo. Entonces, esto es muy importante nosotros tenerlo siempre presentes. Que no nos dé vergüenza y que no nos haga sentir incómodos llamarnos siervos de Dios, siervos de Jesucristo, porque es el título más honorífico que nosotros podemos tener para que seamos llamados grandes en el reino del Señor. Ese es el verdadero liderazgo cristiano. Vamos a orar. Padre bendito y Dios eterno, te agradecemos por este momento especial en el que nos has hablado a través de tu palabra sobre el liderazgo cristiano. Permítenos, por favor, repasar a la luz de tu palabra todo este concepto maravilloso del cual hemos sido llamados a ejercer. Todos debemos aspirar al liderazgo cristiano. Significa no aspirar a cargos, no aspirar a posiciones para poder encontrar allí honra y para poder encontrar allí respeto y fama de la gente, ante la gente. Somos llamados a desarrollar un liderazgo porque somos llamados a ser ante todo siervos de Dios, sirviendo a las personas. Queremos ser grandes en el reino de Dios, existe esa posibilidad, llegar a ser grandes en tu reino. Pero el camino para esa grandeza se llama el servicio, convertirnos en los mejores siervos en el reino de Dios. Por favor, haznos sensibles a este diseño, haznos sensibles, Señor, a esta palabra, y que podamos en verdad ponerla por obra, podamos en verdad, oh Dios, cumplirla y sobre todo aplicarla en nuestro ejercicio práctico de nuestra fe cristiana. Doy gracias por tu pueblo, por mis hermanos
que se han dispuesto a recibir esta enseñanza. Y por favor, permítenos pensar muy en serio, analizar y reflexionar cuáles son las motivaciones de nuestro corazón en el ministerio que estamos desarrollando en la iglesia, en ese lugar donde estamos sirviendo, ya sea liderando o integrando un espacio de servicio. Señor, ayúdanos a revisar la motivación de nuestro corazón con respecto a lo que estamos haciendo. Y si estamos, Señor, oh Dios, enfocados en buscar una posición, si estamos, Señor, esperando reconocimiento, fama, si estamos, Señor, buscando de pronto recibir alguna dote, recibir de pronto algún premio por lo que estamos haciendo, por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hoy a la luz de tu palabra nos damos cuenta que el servicio cristiano es el más grande privilegio que podemos tener en el reino del Señor. Ser tus siervos es un honor. Ser tus siervos, siervos del Señor Jesucristo, siervos de Dios, es el más alto honor que podemos recibir para ser llamados grandes en el reino de los cielos. Muchas gracias por tu palabra y gracias por este espacio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Que el Señor siga añadiendo sabiduría y entendimiento a nuestro espíritu a través de su bendita palabra. Les esperamos en nuestra próxima emisión para poder seguir estudiando la segunda parte de esta temática sobre el servicio cristiano. Dios me les bendiga.